vamos a hablar de un tema que está en discusión en la agenda pública, pero con mucha resistencia de diferentes sectores. La aplicación de un beneficio que alcance a millones de argentinos que hoy no están alcanzados por esa red de protección que implica para muchos recibir una ayuda por parte del Estado. Nos referimos al Salario Básico Universal, que es una iniciativa que se plantea desde distintos sectores progresistas, organizaciones sociales y también grupos militantes feministas. Vamos a tomar contacto, es una nota que hicimos para la entrevista en Telediario Televisión que realizamos por la señal satelital de Canal 13, con Constanza San Pedro, que es referente del Frente Patria Grande en la provincia de Córdoba. A ella le preguntamos respecto de el salario básico universal que impulsa, las características que tiene, porque creo yo que hay mucha gente que habla sin saber respecto de este tema, ¿no? Se opone por oponerse, sin al menos dar la posibilidad del debate, algo que incluso en el propio oficialismo encuentra resistencia. Por ejemplo, de la nueva ministra Silvina Batakis. Constanza San Pedro es militante feminista, pero además es licenciada en filosofía y con ella hablamos. Este es un segmento de esa entrevista. El proyecto del salario básico universal lo que propone fundamentalmente es ampliar la seguridad social hacia un rango etario que hoy no está cubierto por el Estado argentino. Tenemos, por ejemplo, la asignación universal por hijo como una instancia, un programa, una política orientada a satisfacer derechos mínimos de las infancias y a través de la jubilación y la moratoria la seguridad de los jubilados y las jubiladas. ¿Qué sucede? Hay un rango de personas en Argentina que entre 18 y 60, 65 años que no tienen esta cobertura y que hoy se encuentran en una situación de desprotección y de precarización laboral total, y ante eso es que nosotros proponemos que el Estado tiene que darles una respuesta. Y ahí partimos de un presupuesto que es fundamental, que es que todas esas personas de algún modo realizan tareas que son trabajo, solamente que no están reconocidos como tales. Eso puede ser, por ejemplo, y fundamentalmente el caso de las trabajadoras del cuidado, quienes, mujeres en su mayoría, que dedican muchísimas horas de su tiempo en tareas de cuidado hacia adentro de sus hogares o incluso en espacios comunitarios y que no perciben ninguna remuneración por ese trabajo y que es a lo que dedican toda su jornada, digamos. Después están trabajadores y trabajadores informales, trabajadores y trabajadoras de la economía popular no organizada, cuentapropistas y monotributistas de las categorías más bajas, digamos. Entonces, todas esas personas hoy están con un problema básico que es no tener un ingreso fijo que permita la subsistencia. Ante esa situación, una de las principales respuestas que dio el Estado, sobre todo en el marco de la pandemia, fue el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que fue un primer gran indicador de la cantidad de personas que lo demandaron, es decir, la cantidad de personas que no cuentan con ingresos fijos. Por lo cual, y a partir de esos datos y también trabajando en la articulación entre diferentes programas sociales, es que hoy la propuesta del salario básico universal alcanzaría un universo de más o menos 7,5 millones de personas a lo largo y ancho de todo el país, para que puedan tener un ingreso de 15.000 pesos y que garantice incluso que muchas de estas personas no solamente mejoren su condición de vida, sino que en la gran mayoría de los casos puedan tener acceso a la canasta básica alimentaria, que hoy está siendo uno de los graves problemas a los que atender de manera urgente en nuestro país. Constanza, ¿esto está pensado sin contraprestación de por medio? Se entiende, y esto es lo fundamental, que ya se realiza alguna contraprestación, ¿no? Esto es que estas personas de algún modo trabajan o haciendo changas o en tareas de cuidado o en diferentes situaciones. De todas formas, sí se prevé o se propone
la acreditación de algunas actividades que pueden ser la finalización de los estudios primarios o secundarios, talleres de formación profesional y capacitación laboral, talleres de orientación laboral, de profesionalización para el trabajo doméstico o de actividades sociocomunitarias. Eso, por supuesto, que pueda dar cuenta, digamos, de la participación de algunas de estas cuestiones, pero no sería obligatorio. No es que hay que cumplir cierta cantidad de horas, precisamente porque se presupone que ya están realizando esas tareas. ¿Y está pensado como un beneficio permanente o temporario? Permanente, por el momento permanente. Sabemos que es una situación y emerge a partir de una situación de urgencia a la cual atender, pero se pretende como un derecho, digamos, algo que empieza a funcionar a partir de ahora y que tiene que continuar a lo largo de la vida de estas personas. ¿Hay alguna experiencia en el mundo que ya se haya implementado con estas características? No con estas características, sí hay diferentes países que lo están discutiendo, incluso a partir de la pandemia en Europa es algo que se está debatiendo en diferentes modalidades, y lo que nosotras marcamos fundamentalmente por las características y los rasgos de nuestro país es que si bien hablamos de un salario básico universal, está segmentado a una porción de la población. En otros países o en otros debates se habla de un ingreso ciudadano y demás, que sí se aplica a la totalidad del universo de ciudadanos y ciudadanas. En este caso tiene como objetivo atender a un sector particular, que es un sector históricamente postergado y vulnerado, y que lo demanda y necesita con urgencia. ¿Y qué pasaría con los actuales beneficios que se tienen? Eso, si se implementa el salario básico universal, ¿esos beneficios se caerían? Actualmente la incompatibilidad sería con el potenciar trabajo, es decir, una persona podría optar entre el potenciar trabajo o el salario básico universal con la tarjeta alimentar o con las becas Progresa. Esas son las incompatibilidades. En ese caso la persona se inscribiría y podría optar por una o por la otra. Y después hay otras cuestiones, por ejemplo, si una mujer recibe la asignación universal por hijo, se sobreentiende que esa asignación está direccionada al niño o la niña de quien está a cargo, y este salario básico universal se piensa que es para ella misma, no es un ingreso individual. Entonces en ese caso no sería incompatible, pero sí con otros programas. Y la idea es que en el proceso de aplicación no se superpongan, sino precisamente que se articulen y se opte por lo que sea mejor para la persona en el contexto en el cual se desempeñe. ¿Quiénes no podrían acceder a este beneficio? Trabajadores formales en blanco, monotributistas de categorías altas y quienes hoy forman parte de la economía popular organizada, es decir, que trabajan en cooperativas o en unidades productivas y reciben a partir de su trabajo la remuneración del potencial trabajo. Está bien, tampoco jubilados y pensionados con la mínima. Jubilados y pensionados con la mínima no. En este punto, ¿ustedes creen que la Argentina tiene los recursos para aplicar la posibilidad inmediata de debatir y aprobar un salario básico universal? Nosotros creemos que se debe hacer y que si hay voluntad política y hay conciencia de las grandes dificultades que implican que gran parte de nuestra población no tenga acceso a la canasta básica alimentaria y esté por debajo de la línea de la pobreza y la indigencia, se tienen que arbitrar las medidas necesarias para hacerlo. Estamos en una discusión en torno a cómo atender las cuestiones vinculadas a la macroeconomía, la deuda con el fondo, la reducción del déficit fiscal, etcétera, pero en ese combo de medidas atender no se puede dejar de lado estas necesidades urgentes del pueblo trabajador, del pueblo que viene costeando la enorme crisis en la cual estamos, y que no solamente puso el cuerpo durante la pandemia, sino que viene del proceso de organización del macrismo, donde se produjo una precarización de la vida gravísima. Entonces creemos que es momento de que la política
tome las decisiones que hay que tomar. Esto representaría menos de un 1% del Producto Bruto Interno, y hay diferentes propuestas en las cuales estamos trabajando y que incluso están contenidas en el proyecto, que tiene que ver con hacer reasignación de fondos, lograr regímenes tributarios más progresivos. Ahora se va a discutir en el Senado la renta inesperada. La renta inesperada, exactamente. Tenemos como antecedente también el aporte de las grandes fortunas, que no estaría mal que se vuelva a evitar, pero creemos que cualquiera de esas medidas se puede tomar para no poner como excusa la no emisión de dinero para poder garantizar este derecho básico. Bueno, la palabra de la referente del Frente Patria Grande en la provincia de Córdoba, militante feminista. Las organizaciones feministas aseguran que el salario básico universal resolvería el problema mayoritariamente de mujeres. Hay aquí una resistencia muy fuerte desde el punto de vista económico. Dice, bueno, plata hay, pero habría que poner más impuestos. Es muy posible que con la debilidad política que tiene este gobierno esos impuestos no surjan. La otra cuestión está ligada, lo hablamos en otro tramo de la entrevista, con la idea que está instalada en amplios sectores de la población, que si vos le das ayuda a alguien, ayuda social, después no quiere trabajar, ¿no? Que es un preconcepto, un prejuicio. Tampoco esto resuelve nada, porque se está hablando inicialmente, ya quedó desactualizado por la aprobación de un salario básico universal de 15.000 pesos, que beneficiaría a 7 millones de personas, con lo cual esto lo impulsan organizaciones como, por ejemplo, la que integra Juan Grabois, ¿no? O sea, esta entrevistada que acabamos de escuchar pertenece al movimiento de Juan Grabois, que es el Frente Patria Grande. Efectivamente, en la provincia de Córdoba. Y esto también tiene, por supuesto, un debate de fondo respecto de esta cuestión, ¿no? Hay sectores que creen que vos tenés que resolverte la vida a partir de la respuesta individual que tenés que buscar. Que las oportunidades están para todos, servidas en la mesa. Hay muchos sectores, sobre todo en esta sociedad conservadora, individualista y aspiracional, como es la riocuartense. Es decir, vos te la tenés que arreglar solo. Yo, y te sacan los casos, los ejemplos individuales. Yo en la vida crecí gracias al esfuerzo personal. Nadie me ayudó. Cuando vos le empezabas a preguntar, ¿pero fuiste a una escuela pública? Sí, fue a una escuela pública. Bueno, hay un Estado ahí. ¿Fuiste a una universidad pública? Sí, fue a una universidad pública. Bueno, también hay un Estado ahí. O sea, había un Estado ayudándote. No es que lo hiciste producto del esfuerzo individual. Por supuesto que hay mucha gente que, teniendo las oportunidades, las desaprovecha. Pero hay una amplia mayoría que ni siquiera tiene las oportunidades. El salario básico universal, para aquellos que lo impulsan, resolvería eso de base, simple, lo principal, lo que hoy no encuentra nadie. Es un debate profundo en un contexto muy difícil de impulsar, porque tenemos necesidades de otra índole, aunque si uno espera resolver los problemas de fondo de esta sociedad, hasta esperar la oportunidad no se van a resolver nunca, porque cuando nos entusiasmamos un poquito, empezamos a hacer de las nuestras otra vez sin resolver los problemas de fondo. Yo creo que es un debate que al menos hay que dar. No sé si en esta coyuntura, con estos problemas y la proximidad de un nuevo turno electoral, alguien se va a animar a hacerlo. Pero además es un debate que está lleno de prejuicios, ¿no? Cargado de prejuicios. Quedó muy expuesto con una chica que fue entrevistada, que después se viralizó un tramito en las redes sociales en una de las protestas que realizaron los movimientos en Capital Federal, los movimientos sociales en Capital Federal, que dijo, bueno, me quieren hacer ir a trabajar por 19.000 pesos. Y no era lo que había dicho otra cosa, había dicho, yo trabajo de las 8 de la mañana a las 20 horas en un comedor por 19.000 pesos, y ahí empezó a decir, me quieren ir a hacer trabajar por esa plata y a nosotros no nos alcanza. En una sociedad que es muy injusta y que uno ve, ¿no?,
No necesitas que los periodistas te lo informemos, porque ahora lo cuentan todo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. ¿Ustedes vieron la cantidad de gente de Río Cuarto que está fuera del país? La impresionante, que están en Europa, que están en los Estados Unidos, que están en el Caribe. Es impresionante. Claro, somos 180.000, no son la mayoría. Pero buena parte de los que se quejan del dólar, de la inflación, de los que tienen el discurso dominante, están todos allá. Bienvenido sea, a mí me encanta que se vayan, viajen por el mundo, y si yo pudiera hacerlo, lo haría. Lo que me da cosita, por no decir otra cosa, es que esos mismos después vienen y lanzan misiles contra el gobierno, o contra los gobiernos, o contra el país que te toca, o contra la Argentina que somos. Bueno. Sí, volviendo al salario básico universal, sí. Me interesa decir que es tan interesante el debate como complejo de dar, sobre todo en estos momentos de crisis económica, y que también es política, sobre todo por la coalición gobernante. Ahora, porque vos decías también, agrego a los prejuicios, le agrego esto de los simplismos, ¿no? Digamos, todo el tiempo los reduccionismos, recién lo decía la entrevistada, y es muy común, sobre todo en las organizaciones sociales, esto de la voluntad política. Es decir, una cuestión voluntarista. Netamente, es decir, si Alberto Fernández, vamos a suponer, digo Alberto Fernández porque es el presidente actual, podemos decir el que quieras, hoy Alberto Fernández no implementa este ingreso básico universal, es malo, si no lo implementa, es malo. No, qué sé yo, es peca de moderado. Y bueno, es débil, ¿viste? Y por eso Cristina y qué sé yo. Y si lo implementa, sí, ahí está la voluntad política. ¿Será tan simple? Yo me pregunto, porque no soy economista y no estoy ahí manejando las cuentas del Estado, un Estado vaciado. Un Estado desfinanciado absolutamente, justamente con déficit. O sea, no solamente vaciado, sino que está con un déficit impresionante y una deuda a pagar por años y años y años. Digo, ¿será tan fácil como decir, sí, lo quiero implementar como no lo quiero implementar? Qué sé yo, bueno, Juan Grabois ahí propone con 5 puntos de retenciones, esto se financia, bueno, sería volver más que al 2008, peor. Pero bueno, alguien que amenaza con dejar ni más ni menos que el Frente de Todos. Así son las cosas.